nombre es Cristóbal Colón y he descubierto este continente. Cantemos soldados el himno a la lid de nuestros atentos enormes así, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella desde a morir. Más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, que quitara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella desde a morir. La trompa guerrera, consejos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón. Y a Marte españudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella desde a morir. Historia de España. España, comienzos del siglo XX. En aquellos tiempos reinaba Alfonso XIII y mandaba bastante. La mayoría de la actividad económica la encontramos en la industria del norte, propiedad de la alta burguesía, pero sobre todo en el campo, propiedad de nobles, terratenientes y la iglesia, del que vivía la mayoría de la población. Los obreros de las industrias trabajaban y vivían en condiciones pésimas, con jornadas de trabajo interminables, sueldos miserables y una esperanza de vida muy corta, lo cual era perfecto para los patronos, que incrementaban sus beneficios año tras año mientras sus trabajadores yacían en la miseria. En el campo, la situación no era mucho mejor. El campo español, la principal fuente de riqueza del país. Pese a que existían algunos pequeños propietarios en el norte, la mayoría de los jornaleros trabajaban para los grandes latifundistas, los propietarios que poseían casi toda la tierra y que obtenían grandes beneficios sin moverse del sillón de su palacio. Estos señoritos usaban la tierra por debajo de su capacidad de explotación e imponían unas condiciones de trabajo duro de sol a sol por sueldos de hambre, manteniendo muchas de sus tierras sin trabajar, unas tierras que podrían dar trabajo a toda una masa de campesinos en paro, pero que mantenían paradas. Alfonso XIII gobernaba a través de dos partidos políticos, el conservador y el liberal, que se iban turnando en el gobierno mediante la manipulación y fraude electoral, conocido como el pucherazo. Los obreros de las fábricas comenzaron a hacer grandes huelgas para la consecución de la jornada laboral de 8 horas. Se conquistó por primera vez gracias a la huelga de la CNT en la Canadiense de Barcelona, en una época en la que creció el interés de los obreros en afiliarse a un sindicato para luchar por sus condiciones de vida. Pero los patronos se enfadaron mucho con los sindicatos, así que pagaban a unos pistoleros para que les quitaran de encima a los sindicalistas molestos. Los sindicatos también se enfadaron un poco y comenzaron a vengarse de los patronos que pagaban a los pistoleros. Por entonces surgieron las reivindicaciones nacionalistas de Cataluña y País Vasco,
la guerra colonial en Marruecos estaba costando mucho dinero y sangre. Barcelona era escenario de luchas callejeras entre obreros y pistoleros, y en la lejana Rusia, los comunistas habían echado a los patronos, nobles y curas. Así pues, la oligarquía española y los militares estaban muy nerviosos y comenzaron a tener miedo, de modo que comenzaron a conspirar y apareció un militar dispuesto a salvar a España: Miguel Primo de Rivera. Primo de Rivera disolvió el Parlamento, ilegalizó los partidos y los sindicatos y se puso de dictador, y al rey le pareció muy bien. El dictador sacó a España de la guerra de Marruecos, acabó con las reclamaciones nacionalistas por la fuerza y acabó con el problema obrero persiguiendo a los obreros y metiendo a los sindicalistas reclamaciones nacionalistas por la fuerza y acabó con el problema obrero persiguiendo a los obreros y metiendo a los sindicalistas, anarquistas y comunistas en la cárcel. Excepto al PSOE, al que invita a colaborar en su gobierno en cuestiones laborales. Pese a sus esfuerzos, Primo no podía salvar la patria y los problemas le hicieron dejar el poder. Alfonso XIII se quedó de nuevo él solito ante un montón de problemas que sacudían el país y el enfado de la gente en general. Así que convocó otra vez elecciones esperando volver al sistema de antes de Primo de Rivera. Pero en las grandes ciudades, donde era muy difícil cometer fraude electoral que se hacía en el campo, ganaron los partidos partidarios de la República. Muy difícil cometer fraude electoral que se hacía en el campo, ganaron los partidos partidarios de la República. Los partidos partidarios de la República. Era muy difícil cometer fraude electoral que se hacía en el campo, ganaron los partidos partidarios de la República. El rey intentó recabar apoyos para no aceptar el resultado, pero hasta los ricos y los militares pasaban de él, de modo que Alfonsito cogió las maletas y se pasó la frontera. Nacía la Segunda República. Abrió miles de escuelas para instruir a la población, quitándole así el monopolio a la Iglesia. Hizo una reforma del anticuado ejército en el que había demasiados mandos para tan pocos soldados y redujo el número de oficiales. Se dio el voto a la mujer y se comenzaron los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco. Los sindicatos seguían presionando y la República aprobó una serie de mejoras sociales y laborales para los trabajadores. En el campo, la reforma agraria intentó expropiar algunas tierras de los terratenientes y la Iglesia para dárselo a los campesinos. Y aunque no llegó a desarrollarse del todo, también supuso mejoras en la vida de los campesinos sin tierra. Los oligarcas vieron amenazados sus privilegios y su modo de vida de vivir del cuento, y conspiraron de nuevo. Sus banqueros financiaron a los militares para que dieran otro golpe de estado. Pero los trabajadores salieron a defender la República, que estaba mejorando sus vidas, y el golpe de Estado fracasó. Comenzaba la guerra civil entre el pueblo en armas y los militares fascistas, que defendían los privilegios apoyados por Mussolini y Hitler, mientras que Inglaterra evitó que ninguna de las democracias ayudara a la República. Mussolini y Hitler, mientras que Inglaterra evitó que ninguna de las democracias ayudara a la República. Solo la Unión Soviética vendió armas a la República, pero pese a los esfuerzos heroicos, 3 años de guerra acabaron con la derrota de la República y la victoria de los fascistas de Franco. Los vencedores acabaron con todos sus enemigos, encarcelaron o mataron a todo aquel sospechoso de apoyar la República y cientos de miles salieron de España para salvar la vida.
Los oligarcas estaban muy contentos y tenían muchas razones para estarlo, pues sus iguales en Europa también apoyaron a los regímenes fascistas, pero la jugada a ellos les salió mal. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasore. Los fascistas fueron derrotados y las clases altas tuvieron que elegir entre revolución comunista o capitalismo de buen rollo, y fueron obligadas a firmar un nuevo pacto social por el cual los trabajadores renunciaban a la revolución a cambio de unas buenas condiciones de vida. Así que el esquema era este: los capitalistas seguían ganando su dinerito, pero dando a sus obreros unas buenas condiciones. El Estado cogía impuestos de los patronos y también de las empresas públicas, y los impuestos indirectos, y aseguraba la sanidad, la educación y la jubilación a toda la población. A esto se le llamó keynesianismo, pacto socialdemócrata, bla 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 bla, y estuvo vigente muchos años. Pero de vuelta a España. ¿Qué pasaba en España? Pues que como los vencedores habían sido las clases altas, no hubo ni buenas condiciones para los obreros, ni educación para todos, y los rentistas siguieron viviendo del aire mientras la población seguía miserable. El Estado franquista, como parodia de los de Europa, apenas cobraba impuestos a los patronos, ingresaba de sus empresas públicas y de los impuestos indirectos. Y a cambio, un gran gasto militar y policial, ningún servicio social más allá de la caridad y una educación controlada por la Iglesia, como Dios manda. En el campo, la lucha contra el hambre se intentó solucionar abandonando el campo y los campesinos marcharon a las ciudades a engrosar la masa obrera que trabajaba en las fábricas. Como todos los científicos y gente lista había huido de España, no había industrias con valor e innovación, así que muchas de estas gentes se pasaron a ganar la vida reconstruyendo el país y más allá en el florecimiento de la construcción. Los rentistas y propietarios comenzaron a vender sus tierras para construir y así asegurarse de que les seguían dando beneficios sin dar palo al agua. Comenzó a construirse sin medida en lo que se llamó el desarrollismo y a fomentar el turismo como fuente de riqueza. Por entonces los americanos instalaban sus bases en España y comenzó de nuevo una lucha obrera clandestina. Comenzaron de nuevo las huelgas pese a la persecución, la cárcel, la tortura y la muerte. La represión obrera y nacional en el País Vasco produjo el nacimiento de un grupo armado conocido como la ETA. Franco ya estaba viejo y se incrementó la lucha clandestina por las libertades y los derechos sociales. La oligarquía estaba muy nerviosa por los acontecimientos, pero los americanos también, y ya tenía un plan para después de la muerte de Franco. Un partido conservador y otro progresista, que se fueran turnando sin poner en peligro el capitalismo. El partido elegido para ser el partido A fue el PSOE, desaparecido desde la Guerra Civil, y para eso eligieron a este tipo, Felipe González, que se deshizo de los viejecitos del PSOE. Para eso eligieron a este tipo, Felipe González, que se deshizo de los viejecitos del PSOE y se puso él al frente del partido con el apoyo de los socialdemócratas alemanes. Franco nombra como su sucesor a Juan Carlos de Borbón y poco después la espicha de viejo. Un tío llamado Adolfo Suárez es presidente del gobierno franquista. Los americanos y la socialdemocracia alemana, y a través de fundaciones, dan un montón de dinero y apoyo al PSOE para que compita con los comunistas que han estado 40 años luchando contra la dictadura. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. El Partido Comunista traga con lo que le echen a cambio de ser legalizados. Y los fascistas ahora se convierten en demócratas de toda la vida. Se convocan elecciones ante la atenta mirada de los militares y poco después se aprueba la Constitución que regirá la democracia. Luego sale elegido Suárez como presidente del gobierno.
Es entonces cuando se aprueba el Estatuto de los Trabajadores y comienza el Estado de las Autonomías y las libertades democráticas y derechos civiles. Ahora que hay libertad, algunos quieren sacar a los republicanos muertos de las cunetas, pero la oligarquía eso no lo permite. La crisis económica mundial genera un paro tremendo y por entonces los americanos ofrecen a España la entrada en la OTAN, la alianza contra la Unión Soviética. Pero Adolfo les dice que naranjas